En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Saludos amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarme y por dejarse acompañar. Aquí estamos efectivamente en Canarias Mi Mundo para hablarles y presentarles personas con cosas muy interesantes que contar. Creo que ese es el caso también del día de hoy, por supuesto, y de manera especial porque recibimos la visita en los estudios de Canarias Radio de una persona que habitualmente no suele salir de la Isla del Hierro y mucho menos a conceder entrevistas, pero es la cuestión de tener algunos privilegios por aquello de la cercanía y la amistad. Hoy nos acompaña en nuestro programa Rubén Armiche. Rubén Armiche, artista plástico, creativo, ¿cómo quieres que te presente, amigo mío? Bueno, buenas noches a todos y Muchas nada, gracias, pues no, artista plástico me gusta mucho, pero también creativo. A mí la idea de llamar a alguien creativo me parece muy bonita y digo que la publicidad siempre se apoderó de eso, pero yo creo que a mí me define mucho, ¿no? Yo creo que la creación es lo que me motiva y lo que me estimula, ¿no? Desde luego. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era crear? Hombre, yo creo que por lo pejiguera que siempre he sido con el tema del dibujo y la pintura y la creación, yo siempre digo que primero dibujé que escribir y que leer, ¿no? Pero en serio, ¿eso Sí, es verdad? ¿O lo dices para...? No, yo creo que sí, porque además no recuerdo momento en que no estuviera dibujando, estuviera pintando, y en el colegio todo el mundo me conocía por dibujar y pintar, y después también por el tema de la ilusión con que jugaba, con que hacía las cosas, el tema de la creatividad en todo lo que hacía, y era un niño muy desinquieto para muchas cosas, ¿no? Pues me gustaba desde modelar hasta pintar, hasta dibujar, hasta hacer animaciones, las que podía hacer en aquel momento, ¿no? Que era con una Super 8, me acuerdo que tenía mi padre, que era un desastre porque grababas y nunca veías nada porque la llevaban a Madrid, después venía de Madrid mal relevada, toda la deuda que habías grabado no servía para absolutamente nada, no veías nada, entonces era frustrante, ¿no? Pero sabes que toda esa intuición de la creación me ha gustado siempre. Pero fíjate que siempre tuviste inclinación, por lo que me dices, por la animación en movimiento, o sea, por lo que pasaba por el cine, en realidad, ¿no? Yo creo que yo siempre, al final, lo que he hecho toda mi vida es contar historias. Me gusta contar historias, y me gusta contar historias con imágenes. Incluso hasta en la escultura, que todo lo que he hecho con la escultura siempre he intentado dotarla de algo de historia detrás, o bien a través del reciclaje o a través de cómo se realizan, ¿no? Pero me gusta ese dinamismo de contar algo, de cómo se ha surgido. Y la animación te permite, claro, el dibujo en movimiento, que en aquella época era imposible, ¿no? Yo ahora he hecho la vista atrás, el otro día estamos viendo unos datos y es increíble, ¿no? Que en el año 85 empezó el primer Windows, ¿no? Y digo, fíjate tú, nos parece que llevamos toda la vida con él, pero es algo tan reciente que nos ha permitido a los creativos intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Desde luego que sí, porque tú además te has sabido más o menos adaptar a los tiempos, ¿no? Nosotros somos de los que empezamos a escribir con máquina de escribir, aquella de clac, cling, a veces, ¿no? Sí. Y hemos terminado por escribir en el teléfono móvil, por ya no decir en el ordenador, evidentemente, ¿no? Sí, a mí me acuerdo una frase que decía, creo que fue Ford, que decía cuando empezaron los coches, ¿no? Que a la gente no le gustaban los coches. Dice, no, esto no hay que gustarte o no gustarte. Dice, o vamos de la bicicleta al coche. Y te tienes que adaptar, ¿no? Y el coche es lo que va a tocar ahora, y es ahora. Y a mí me di cuenta de eso. Yo en la Facultad de Bellas Artes di algo de informática, pero con fotocopia. O sea, que era de chiste, ¿no? Era de chiste, ¿no? Parecía que teníamos que mover las fotocopias para que aquello se animara. O sea, que de risa. Entonces la animación era improbable. Estamos trabajando ahora con equipos que en ese momento los veíamos en las películas de cómo se hacían las películas en Hollywood. Sí, que además en ese momento se inventaron en Hollywood una manera y nos presentaban, pero aquello quedaba como muy lejano. Muy lejos. ¿Eso ha influido en tu creación o no? O sea, ¿los avances tecnológicos han marcado un camino distinto al que tú tenías preconcebido o sencillamente te has mantenido en la misma línea? Hombre, sí se ha cambiado. Yo creo que las posibilidades técnicas te permiten la rapidez, por ejemplo, el tema de cómo planteas las cosas y también de la inmediatez de los resultados. Yo, por ejemplo, empecé a ilustrar libros con el Centro de la Cultura Popular Canaria tenía 17 años yo cuando empecé con ellos, con Francisco Tarajano. Y yo, por ejemplo, recuerdo como yo iba, a lo mejor me llamaban del Centro de la Cultura, mira, mañana tienes que entregarnos una portada, y yo me pasaba esa noche pintando y tenía que ir corriendo al Centro de la Cultura a entregarla, ¿no? Unas locuras, ¿no? Después veías aquello, no podía haber bocetos intermedios, ahora nada, ¿no? Ahora estamos totalmente comunicados con email, eso es facilísimo. Abarata también el tema de los costes, tanto por ellos que por la producción de unos, porque los originales nos quedamos nosotros, ¿no? Una cosa muy triste, yo de esa época tengo muy pocos originales porque realmente se entregaban y una vez que se imprimían, pues si había alguien curioso que los cuidaba, sí, pero si no se perdían, ¿no? Pero tú pintas igual. Sí, sí. Que el lo estilo. mandes por email o que sí, exactamente. De hecho, sigo siendo más rápido pintando con un pincel y con
y con un pastel y con un lápiz. De hecho, hay algo que todavía yo creo que es lo que estabas comentando tú antes, que somos de otra generación, que igual que a ti te gusta tocar Son una... unos antiguos. No, o unos románticos, no sé. La guitarra tocada es una cosa y la guitarra en un teclado es otra cosa. Por muy bien que hecho que esté, ¿no? Y a mí me hace gracia cuando dice la gente, dice, no, pero es que imita también la trompeta. Y, tío, pero un teclado es un teclado, una trompeta es una trompeta. Sí, sí. Y a la pintura le pasa lo igual. que se hace con la mano sale del corazón. Sí, sí. Es que hay la interfaz que se dice ahora tanto, ¿no? Sí. Digo, es que el ratón es una piedra en una mano, ¿no? Y el lápiz va mucho más rápido a lo que es el papel, lo que es la mente y el papel. De hecho, no conozco a nadie que sepa medianamente dibujar que no se exprese más rápido con un papel que con un ordenador. De hecho, por ejemplo, yo noto mucho en los arquitectos, ¿no? Los arquitectos que funcionan muy bien, trabajan muy bien, tienen buena mano. O sea, dibujan muy bien, encajan muy bien. Claro, ¿por qué? Porque en una obra, cuando empiezas a explicar, no coges la tablet. Empiezas a explicar en obra y dices, mira, yo quiero esto aquí. O sea, que funciona muy bien. Y de hecho se ha notado. Desde la trayectoria, vemos a Gaudí. Gaudí era un artista, aparte de un arquitecto, era un escultor, era multidisciplinar. Pero claro, eso se ha perdido, ¿no? Ahora, en pos de la inmediatez, estamos perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Rubén, ¿tú dónde te sientes más cómodo? ¿Pintando, esculpiendo, animando? Es muy complejo porque yo Creando hasta la educación me gusta, ¿no? Yo he muchos años te dando dedicas clases. también a la docencia. A la docencia me gusta dar clases, porque la clase yo creo que aporta también esa semilla un poco del posible espectador de la obra artística, no solamente de un tema creativo, de que aprendan, sino realmente cómo van a mirar un cuadro, cómo se expresan, dotarle de valía. Entonces, yo creo que al final el ser multidisciplinar es porque al final te das cuenta que esto es un árbol maravilloso, que es el tema de la cultura, llevado con muchísimas raíces y con muchísimas cosas que hacen que el árbol no se caiga, ¿no? Yo creo que el error que ha habido últimamente, y gracias a Dios yo veo que hay una cierta corrección de ese error, que es el tema de la especialización, ¿no? En el tema artístico, la especialización puede ser la muerte también del artista, ¿no? Ah, ¿tú crees? Sí lo creo. Pues sí se tiende justo a eso, ¿no? Sí, bueno, artísticamente hablando no me lo había planteado, por ejemplo, pero no, por yo ejemplo, creo que en no. el mundo comercial de las empresas cada vez se tienden a crear unos objetivos más específicos y a dar cobertura a unas necesidades muy concretas, ¿no? Cada vez las tiendas son más especializadas en cualquier cosa. Aquí hay una frutería que vende exclusivamente fruta, por poner un ejemplo un poco chorra, ¿no? Sí. No sé si eso en el arte, como tú en me el dices, arte, eso perjudica tal vez. Yo creo que sí, porque en el arte ahora mismo el coste es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? El artista realmente, ¿cuántos discos estamos viendo que son artistas que producen su propio disco, que tocan la guitarra, que tocan el teclado, que cantan y que encima lo graban en su casa, ¿sabes? Realmente todo eso ha hecho que el artista tenga que ser algo multidisciplinar, porque realmente no podemos trabajar con tanta cantidad de equipos de gente. Pero y eso en el caso de un artista plástico como es el tuyo, ¿qué se traduce? ¿Que tienes que saber pues, qué? Por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo hago un proyecto, pues tengo que trabajar con el tema informático para plantear como, por ejemplo, una escultura, ¿no? A mí me pasa muchas veces, ¿no? Pues lo típico, cuando presentas un proyecto escultórico, tiene que verse cómo va a quedar. Pues ya tienes que dominar el tema de la informática, tienes que plantear cómo se hace un proyecto, cómo se redacta el proyecto. El tema de cuantías tienes que saber también cómo lo haces. El tema fiscal incluso, me parece una tontería, pero no es verdad, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas... Habitualmente a los artistas los pone de los nervios, ¿eh? Sí, exactamente. Pero creo que también ha habido una imagen muy romántica de lo que es el artista, ¿no? A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque los perroflautas, ¿no? No, este es artista, entonces tiene pelos largos, tiene que estar medio mal vestido y todo. Entonces, ese tipo de estereotipos, que es muy romántico, muy de romanticismo, realmente ha hecho mella, porque a veces no se plantea que el artista también puede ser un profesional de lo suyo. ¿Qué ocurre? Que al final lo que eso nos ha perjudicado a mí mismo, ¿no? Mi mujer siempre dice una frase muy buena, a mí me parece muy acertada, dice que el arte lo han matado a los artistas. Y es verdad, porque el arte especulativo lo generaron los artistas, ¿no? Entonces, igual que hubo una especulación inmobiliaria y otro tipo de especulaciones, también con el arte hubo. Yo me acuerdo de estar en Madrid y ver a gente de empresas comprando en Arco por teléfono, ¿no? Decirme, este cuadro es azul con un punto rojo en un lado. O sea, ese era el criterio. O sea, era comprar a un precio para después justificarlo. Entonces, claro, eso ha hecho que también la industria se ha corrompido, igual que todas las cosas que hemos vivido, por desgracia, ¿no? ¿Qué pasa? Con la crisis estamos viendo que la calidad prima, que la eficacia también prima, ¿no? El tema de los contenidos, el tema de cómo que sea autosuficiente. Hay muchos factores ahora que antes no se tenían en cuenta. Porque siempre lo importante ha sido el contenido. Exactamente. Aunque lo hayan maquillado claro, durante muchos años, ¿no? Claro, pero es que se maquilló mucho. Es que hubo gente que a lo mejor te hablaba y dice, esta artista no me gusta, pero lo que te decían es que su cotización es... Y entonces eso, a mí me han pasado ejemplos tremendos de eso, ¿no? Yo me acuerdo por ejemplo, en una galería en Suiza, me pasó con unas acuarelas que mandé, y entonces les encantaron las acuarelas, les gustaron y demás, y cuando llegó el punto de poner la tasación, era una empresa que funcionaba muy bien, porque era una galería, pero después también tenía una parte de subasta. Entonces la gente llegaba a la galería, había un precio de entrada, y entonces la gente iba pujando.
Cuando ellos vieron que yo no estaba dentro de la tasación, porque pensaban que era mucho mayor de lo que... Yo tengo 42 años ahora, pero en aquel momento pensaban que era muchísimo mayor y no estaba dentro de sus tasaciones, no se pudo exponer la obra ni se pudo ir a llevar a subasta. O sea, es tremendo, ¿no? Y dices, tú dices, bueno, ¿y la obra que te gustaba dónde está? Y realmente ese es el criterio muchas veces que se ha tenido con el tema del arte y con el tema de la cultura. Y eso ha hecho que, hombre, lo importante es lo que estás diciendo tú, ¿no? Cuando todo ha valido, esto es el traje del emperador, el cuento, ¿no? Famoso, ¿no? Dice, nadie se ha atrevido a decirle, mira, a mí esto no me gusta. Cuando Barceló se gastó 80 millones de euros en aquel famosa cúpula que está en, no sé dónde está ahora mismo, en la 1, me parece, no sé. Bueno, una cúpula que hizo, se gastó 80 millones del dinero de todos los españoles, aquello había que verlo. Como obra es muy discutible. O sea, y entonces, claro, ¿qué ocurre? En esos medios de comunicación nadie cuestiona eso, ni nadie cuestiona nada porque es Barceló. Pues también es discutible su obra. No sé si eso va, con los años va a trascender tanto como nos lo quieren vender, ¿no? Porque en el arte no vale todo. Hombre, a eso entraríamos ahí en la polémica de siempre. Yo pienso que bueno, a mí hay algún cantamañana tiene que estar colgado, claro, ¿no? Es como desde decir, luego, ¿no? es yo como no decir, me meto con nadie, pero algún claro, cantamañana como en todos lados. Sí, exactamente. Yo una vez me acuerdo de unos premios Planeta que uno de los jurados dijo una cosa, y si ustedes no son escritores, ¿no? Les dio mucha caña, ¿no? Se ve que el nivel ese año no era bueno, y dice, ustedes lo que les gusta es la vida del escritor, dice, pero ustedes no son escritores, ¿no? Y cuando lo dijo todo el mundo se ofendió, ¿no? Y digo, yo me acuerdo mucho de esa frase porque es verdad que mucha gente les gusta la vida del artista, le gusta la vida del cantante, le gusta la vida del pintor, pero no sienten quizás eso, o no se han involucrado toda la vida en hacer eso y luchar por eso, porque también estamos hablando de una profesión muy dura, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón he encontrado todo tipo de gente que me dice que no me podía dedicar a esto. ¿Por qué? Porque realmente no se ve como una profesión, se ve como un tema de ocio, ¿no? Es como lo que pasa a la música muchas veces, ¿no? Dice, no, toca bien, pero bueno, se dedica a eso de ocio. Él es artista. Él es artista, sí, pero... ¿en qué trabaja, no? Claro, exactamente, ¿en qué trabaja? Y eso al final nos ha perjudicado. Pues yo me di cuenta de eso con el tema de los autores de literatura, ¿no? Que es muy penoso que la literatura canaria, que tanto sale en Canarias y que tanta riqueza también ha dado, no genere a autores que puedan vivir de eso. Hay muchos autores que se dedican pues a la enseñanza porque no pueden vivir de sus libros. Y no lo entiendo, porque al final dice, bueno, si el impresor está ganando dinero, si el ilustrador, que en este caso soy yo, también gano dinero, si el editor también, si hay ventas, ¿por qué el autor no puede vivir? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a corregir y profesionalizar un poco nuestro oficio. Porque la cultura, al fin y al cabo, está llena de gente que hace un oficio cultural. Y por tanto tenemos que también invertir nuestro tiempo y nuestro hacer, ¿no? Entonces, muchas veces... Con lo que, efectivamente, volviendo a la pregunta original, no todo vale en el arte, ¿no? No, yo pienso que no. Y yo creo que hay que ser valiente y decirlo. Yo he ido a exposiciones que yo he salido de esa exposición. Me recuerdo una en La Regenta en Las Palmas, que me acuerdo estaba una persona allí fuera y digo, yo la vi toda la exposición calladito la boca, muy tranquilo, ¿no? Y cuando salí digo, esto es una vergüenza que alguien haya pagado dinero, traer esto de la península, a traerlo aquí, ¿no? Y entonces lo que me contestó dice, no, es que usted no entiende. Digo, no, yo sí entiendo mucho. Digo, lo que pasa es que yo tengo criterio. El problema es cuando tú solamente atiendes a los que tú quieres atender. O sea, yo siempre digo, esto es como, no, somos muy libres en opinión, pero sí, la opinión me gusta. Dice, eso no es ser plural, ¿no? Eso es lo que ser es un dictador. Entonces, el dictador del gusto está pasando, ¿no? Y sobre todo una discusión que yo tenía mucho en la Facultad de Bellas Artes, que era la excesiva, ¿cómo deciré yo? El elitismo, incluso en los criterios, ¿no? Dice, cuando ya algo no lo entiendes, ya es que tú no estás a ese nivel, ¿no? Y yo creo que no, que hay un arte democrático. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vamos a una tienda de ropa y nos compramos una camisa. Yo no tengo que entender de tejido ni cómo está hecha esa camisa. ¿Me gusta o no me gusta? O no me gusta, ¿no? Entonces muchas veces, ¿por qué en ese tipo de criterios no desvalorizas a la persona y en cambio en el arte sí, ¿no? Y muchas veces lo que ha hecho que la gente deje de ir a exposiciones, entre ellas yo. A mí me encanta el arte, pero no me gusta que me toquen el pelo. Entonces yo reconozco que a mí ver un cuadro de Sorolla me hace llorar. Yo lo reconozco. O ir a la última exposición que fui al Thyssen-Bornemisza de Gauguin, por ejemplo. Era impresionante. O sea, no estoy hablando de arte figurativo, estoy hablando de arte en mayúsculas. Y muchas veces cuando ves algo en mayúsculas y ves algo que es potente, la emoción surge. Entonces eso pasa a todos los niveles, ¿no? Entonces muchas veces a mí me parece que eso hay que respetarlo. Igual que el arte folclórico, que hay arte folclórico, aunque se quiera decir que lo folclórico es... No, hay arte folclórico. Espérate, explícame eso porque este concepto no lo había escuchado. Sí, pues fíjate tú, es curioso, no te lo habías planteado. No. Si te das cuenta, nunca se llama arte folclórico. Y podría haber arte folclórico, ¿por qué no? Porque el arte siempre se asocia con algo muy elitista. El arte, pues de la ópera, de otro tipo de géneros, ¿no? Dice, bueno, y lo folclórico, ¿no? Si a mí me hace llorar una Isa, no tiene arte la persona que está interiorizando ese sentimiento y lo está sacando con su voz porque es del pueblo. Eso es la clave para distinguir lo que tiene o no tiene arte, lo que es artístico Para mí sí. Y lo que no, lo que emociona. Para mí sí. Yo una vez una niña me preguntó, estaba haciendo una escultura en el Pozo de las Calcosas con reciclaje, yo allí todo lleno de basura, de hierros porque la habían dejado en la costa y hice un Neptuno
bueno, eso es otra cosa que te tenía que contar, ¿no? Porque fue algo Este Neptuno el que hiciste es un poco bajo una especie de mirador. Sí, de una ladera. Es que vi el proceso, algunas fotos y dije, ¿qué estaba haciendo este hombre? Sí. Juntando literalmente basura. Basura del litoral. Y al final impresionante, sí, lo que resultó, ¿no? Pues eso fue una idea se me ocurrió de por qué no limpiábamos el litoral del Pozo de las Calcosas, que es un sitio muy, muy malo para llegar. Y lo limpiamos todas las costas del tema metálico y todo el tema de escombros, de carretillas, bueno, de electrodomésticos, era un desastre, ¿no? Entonces con un sistema que ideé con arpillera y con cemento, empecé a modelarlo y un poco producir esa magia que dicen de la escultura, ¿no? De realmente sacar del bloque de piedra algo bello, ¿no? Pues hacerlo con la basura, ¿no? Pues este proyecto fue una cosa muy local, era muy bonito porque yo por las mañanas me encontraba bolsas de cementos pagados por la gente del pueblo para que siguiera haciendo la escultura, o sea, algo muy bonito. Y de repente de ese proyecto hecho con la esencia de un poco de no protagonismo ni muchísimo menos, sino hacer algo entre social, ecológico, artístico, surgió después otros proyectos más grandes como el de la bajada de la escultura. Pues hubo una niña que se acercó allí, ¿no? Y cuando me vio con aquella locura me preguntó, siempre recordar a esa niña, y dice, ¿y para qué haces esto? Y es buena pregunta, ¿no? Y me salió una cosa que es un poco fuerte, pero la niña lo entendió, ¿no? Digo, ¿tú te has planteado alguna vez por qué tus padres te tuvieron? Dice, no, pero ¿eso qué tiene que ver? Digo, pues que hay que hacer cosas en la vida que no sean prácticas. Hay que hacer cosas que uno sienta hacer. Y es verdad. Si nos dedicamos a solamente hacer lo práctico, así de bien nos está yendo. Y nos está yendo, yo no creo que nos está yendo tan bien. Digo, también no lo estamos haciendo si la gente no está feliz. Yo siempre digo eso. Bueno, vamos a pensar que estamos dando pasos yo pienso que sí, yo pienso adecuadamente. Yo pienso que sí. ¿Qué recuerdas de Juan Guerra? Bueno, de Juan Guerra te presentó este mundo, ¿no? Sí, de una u otra manera, oficialmente te dijo, mira niño, ven acá. Exactamente. Digo yo, ¿no? Sí, bueno, Juan Guerra, la historia es maravillosa porque mis padres estuvieron en Las Palmas mucho tiempo buscando... Yo estuve antes en la escuela Luján Pérez, pero la escuela Luján Pérez en aquel momento no era la que conocemos ahora, ¿no? Era mucho más... Estaba Felo Monzón, estaba allí en su mesa y casi nos daba miedo hasta hablar con él, ¿no? Porque parecía como el mausoleo. Y Juan Guerra un poco me aportó esa vivacidad, mis padres lo conocieron y en principio no quería dar clase a niños, porque en aquel momento yo tenía, 13 años parece que tenía. Y nada, cuando me conoció me llevó al estudio, porque eso era lo bonito de sus clases, ¿no? Eran en un estudio directamente con él pintando. Directamente. Exactamente. Entonces cuando me vio pintando y demás, y pues dice, no, sí, le doy clase. Entonces me dio clase durante 3 meses y a los 3 meses le dije a mis padres, dice, mira, que se largue, que siga pintando, porque yo lo que le puedo aportar en ese sentido, y era súper bonito, fue súper honesto. Nos íbamos a pintar, por ejemplo, el Parque Doramas, toda la parte pintábamos, me acuerdo siempre, mucha vegetación, y sobre todo sentir lo que era un estudio, lo que era la creación, lo que es el cabreo de crear, porque la gente tiene una idea muy romántica, lo que estábamos hablando antes. El cabreo de crear. Sí, la gente piensa que cuando uno pinta está totalmente feliz. ¿No? No. Es una lucha, es como... un diálogo entre el cuadro y tú, y al final a veces él gana y dice, pues te castigo, te doy la vuelta y te veo dentro de una semana, ¿sabes? No todo funciona, y a veces que bailas muy bien. No vayas a perder la cabeza en una de esas conversaciones. sí. Pero a veces haces así, ¿no? El arte artístico, si estás pendiente de él, si no es algo mecánico, es algo mucho más interesante, pero muchas veces no sabes dónde te va a llevar, ¿no? A veces planteas un cuadro desde el principio y no funciona, ¿no? Yo creo que en todo tipo de creación, porque a mí me gusta mucho escribir, y me di cuenta que a veces los personajes cobran vida propia, ¿no? Entonces tú ahí no estás, tú eres un intermediario entre eso que sí se habla mucho de la fuente, de lo que hay, llámalo como me dé la gana, pero realmente tú eres como un interlocutor entre lo que estás pintando y lo que estás haciendo. Yo creo que, fíjate, tus padres tomaron una inteligente decisión, que a lo mejor no fue exactamente por eso por lo que lo tomaron, pero me da a mí la sensación de que al niño que quería ser artista, que quería ser pintor, había que ponerle delante, no alguien que te enseñara exactamente, sino alguien que tal vez te mostrara cómo es la vida de un artista real, ¿no? Que fue el caso, por ejemplo, de Juan Guerra, ¿no? Desde luego en esos 3 meses te dio tiempo para decir, sí, esto es lo que yo quiero hacer. Esa es la gran lección tal vez de tu encuentro con esta persona. Sin duda, porque una de las cosas que me pasa muchas veces en clase es esos padres que te vienen con un niño con algo de talento. Yo siempre digo que la creatividad es un talento que se ve poco, por desgracia, y cuando veas a un niño creativo hay que ayudarle. Pero y apoyarlo. ¿No somos creativos todos? Yo siempre digo que... No digo que todos tengamos capacidad para pintar, que por ejemplo en la mía te digo ya que no. Sí. Pero creativos, no ¿sabes lo que ocurre? Creativos todos, incluso en... No sé, hasta en la albañilería, por decir algo. Sí, pero muchas veces porque yo creo eso que deberíamos también separar a veces lo que es la copia,
o sea, copiar un modelo que ya Ok. existe de lo que es la creación intrínseca de las cosas. Vale, esa lectura. Esa es la cuestión, Esa que muchas veces distinta, yo, por ejemplo, a veces la singularidad de la creación es quizás lo que es complejo de ver. Porque muchas veces en clase ves a niños o chicos incluso que cogen un lápiz y te hacen algo y dicen, oye, espera un momento, hay un lenguaje aquí detrás que esto yo nunca lo había visto. Entonces eso es difícil de conseguir. ¿Eso te ha pasado? Sí, me ha pasado. Pero fíjate, tú llevo dando clases más de 25 años. Empecé muy jovencito dando clases. Entonces me ha pasado a lo mejor con 5 personas. Entonces realmente es tremendo porque dice, Una cada 5 años. claro, entonces más o menos la media. Entonces imagínate cuando me encuentro un niño de esto y me veo unos padres que me dicen, no, pero es que él es bueno en matemáticas. Entonces te dice, ¿cómo me vas a decir que se va a hacer artista? Entonces claro, yo intento venderles la idea de que, y es real, ¿no? Que digo, la primera industria ahora mismo que está generando más dinero es la audiovisual de los videojuegos, ¿no? Y ahí detrás de ese sector hay muchísima gente que trabaja de tipo de punto de vista artístico, ¿no? O sea, Claro, o a través de la alguien tiene que crear cultura. esos mundos, Claro, ¿no? exactamente. Entonces esos mundos están creados por gente que trabaja con un lápiz encima de un folio y va creando todo ese tipo de mundos. Entonces realmente hay que hacerle también a la gente entender que hay un valor detrás de esa persona. Entonces es difícil. Lo he conseguido últimamente en el Hierro, me he pegado grandes sorpresas porque hay padres muy comprensivos que lo han entendido y les están yendo muy bien. Porque no hay cosa peor que frustrar una vocación de verdad. O sea, sí, menos mal que no te pasó a ti, ¿no? No. Yo siempre he dicho que yo, gracias a los padres que he tenido... Esa fue la mejor herencia, desde luego. Sí, está claro. Yo siempre recuerdo pintar en la azotea de mi casa, porque mi padre incluso me hizo un rincón de estudio en la azotea de mi casa y Qué yo en Las lujo Palmas. ese, ¿eh? Sí, maravilloso. Ahí te das cuenta también un poco la valoración realmente de cuando se potencia algo. Dices, puedes tener un talento, pero si no tienes un apoyo detrás, familiar es muy importante, ¿no? Yo siempre le digo a mis padres, de mis alumnos, que digo, enmárquenle los cuadros a sus hijos. Porque una cosa que parece tan tonta hace que les estimule. Si un niño te pinta un cuadro y tú no lo pones en el salón de tu casa, no, por mucho trabajo que yo haga en clase, ese niño no va a estar Por estimulado. mucho que le digas qué bonito está. Claro. Entonces mis padres hacían una cosa muy graciosa, que era cuando traía del estudio un cuadro, lo ponía en el salón de mi casa, ¿no? En el sillón, y lo ponía al revés, y entonces esperaba que todos se sentaran, y eso era así, ¿no? Entonces yo lo giraba y era como un acontecimiento, y mira lo que hice, y lo explicaba, ¿no? Entonces yo le veía la cara de mis padres, ¿no? Y dependiendo de cómo le viera la cara de mis padres, pues si veía una mueca media rara, decía, uff, ¿qué hice, no? Pero alguien que se esfuerza en traer el cuadro, presentarlo, asistir al nacimiento, a la presentación en sociedad. ¿no? Sí. Hombre, alguien, digo yo, que tus padres dirían, mano, el muchacho apunta manera. Sí. No sé si pinta bien o mal, pero Sí, el sí. muchacho apunta manera. No, y lo que estábamos hablando antes, yo creo que cuando tienes una... Pero eso también quiere decir que tú estabas comprometido. Eso es otra cosa importante. También, ¿no? No era una cuestión de, me pongo aquí a pintar porque me gustan los colorcitos y tal. Es una cosa que yo también veo mucho ahora, que yo veo que la gente dice... El postureo. El postureo, exactamente. Le falta pasión a la gente. Y a veces la pasión es lo que hace muchas veces que las cosas cambien. Ahora que se habla mucho de las visualizaciones, de todo ese tipo de tendencia que hay ahora mismo, ¿no? Dice que todo está en la mente, y es verdad. Y yo soy uno de los que pienso que eso que está ahora de moda es porque realmente tu actitud ante la vida y cómo te planteas las cosas hace que las cosas cambien, ¿no? Entonces, esa mentalidad derrotista constante que estamos viendo últimamente hace que nada cambie, ¿no? Entonces, a los chicos jóvenes les estamos robando en la capacidad de decir, ¿para qué haces una canción si en YouTube ves miles de canciones? ¿Para qué escribes un libro si en YouTube hay en Google hay miles de libros? Entonces le estás quitando esa singularidad y dice, alguien está esperando que tú hagas algo nuevo, ¿no? Y eso es algo que no le podemos robar a la gente joven, porque es lo que va a hacer que cambie todo, ¿no? Pero también hay que exigirles que aporten. Exactamente. O sea, y no que trabajen. se limiten y que a trabajen. copiar una idea. Exactamente. No se trata de que tú cantes bien, se trata de... A ver, estamos hablando de creativos, que no estamos hablando de grandes intérpretes en el mundo de la Sí. música o de grandes pintores o artistas Sí, gente que plásticos, se dedica a eso. que estamos hablando de crear, que es un proceso distinto, como bien apuntabas tú, ¿no? Pero hay que ser un poquito más exigentes, ¿no? El hecho de que haya posibilidades de que todo el mundo te vea porque te metes en un YouTube o porque lo pones en tu página web, etcétera, etcétera, eso no puede ir justamente en detrimento del contenido. O sea, tu contenido debe aportar algo, si no, Sí. termina fundiéndote como una gota en el mar, ¿no? Sí, una gota sí. de agua en el Sí, mar, sí, ¿no? Digo sí. yo, ¿no? No, es que lo decía Warhol, ¿no? Dice, todos tenemos derecho a los 15 minutos de gloria. Sí. Pero resulta que ahora los 15 minutos de gloria se ha convertido en no sé cuántos tiempos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Los minutos de gloria, esos que son los youtubers, estos famosos que hay, detrás de todo eso hay también un pantallero y un engaño, ¿sabes? Porque no... Yo no lo entiendo, Yo no lo sinceramente, entiendo, ¿sabes? pero Digo, no. bueno, yo no sé Te iba a si... decir que lo respeto, pero bueno, lo respeto como persona. Sí, ¿no? pero- desde luego me parece una estupidez de tal calibre Sí. de ponerte a hacer el tonto Mm. con una cámara delante y que después tengas a miles o millones de personas
que deben ser igual de tontos que tú. Sí, totalmente. Escuchando tus tonterías. O sea, pero es que esto, ¿a dónde va la humanidad así, no? ¿Qué No, aportas, no? Es que realmente ahí es donde ¿Eso para estábamos. qué sirve? Claro, es lo que estábamos antes hablando. La inmediatez, por ejemplo, que te produce Internet es la poca reflexión de lo que estás haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, que te contaba antes de lo del Super 8, por ponerte un ejemplo. Sí. Cuando ibas a rodar algo, tú te lo planteabas, hacías un guión, mirabas a ver, porque era caro el metraje, igual que cuando sacabas una foto la pensabas, ¿no? Ahora han salido fotógrafos por todos sitios. Y resulta que la poca reflexión esa ha llevado también a que haya mucha metralla. Y tanta metralla que está cargando muchas veces sectores enteros de lo que eran antes las cosas, ¿no? Antes una exposición de fotografía era raro verla. Ahora por todos sitios exposiciones de fotografía, ¿no? Y muchas veces poco interesantes realmente, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando. También es verdad que ahí se ha mermado mucho el tema de lo que es el umbral del fracaso, ¿no? Yo a la gente joven, yo le noto muchas veces que no quieren intentarlo para no fracasar, antes de incluso empezar. Entonces muchas veces eso está haciendo que la sociedad se convierte en una sociedad llena de cobardes, que no emprenden nada, ¿no? Entonces, claro, si tú solamente te fijas en el dinero, yo no sé hasta qué punto eso te llega, porque eso es una cosa que ni la puedes controlar y que es muy aleatoria y te puede llegar más adelante o a lo mejor nunca te llega, pero muchas veces en el proceso hay algo que te va surgiendo. Pero esto, por ejemplo, que te vende YouTube, que es una empresa realmente que ha potenciado eso de que los youtubers viven de eso, y realmente te estaba viendo datos y son tremendos, estamos hablando de millones de entradas para poder tú facturar algo. O sea, realmente no es la panacea que le quieren vender a la gente joven, ¿no? Mis hijas el otro día me comentaba que en el instituto estaba comentándole a sus compañeros que lo que ellos querían ser eran youtubers. Su profesión era youtuber. ¿Youtuber de qué? Pero querían hacer eso, ¿no? Entonces ahí cuidado, puede ser un youtuber fantástico. Sí. Si tú abres tu estudio claro. en YouTube, vale, perfecto. Rubén Armiche, pinta conmigo, aprende conmigo, escúchame, no lo sé, lo que sea. Sí. Y tú aportas un contenido de valor. Pero si tú no aportas nada, claro, pues no lo sé. Pues desde luego no, para mí no tiene sentido. Y quien de verdad sí que está facturando es el propio YouTube. Sí. No, la gratuidad de Internet está matando más sectores que los que genera. Yo siempre lo he dicho, digo, hay una excesiva gratuidad de todo. Entonces muchas veces eso alguien lo está pagando y lo está pagando la gente. Si alguien tuviera que pagar €1 por cada vídeo que sube, sí, a lo mejor se planteaba si sube o no sube tanta metralla, ¿no? Y tanta basura que al final no sirve. Y al final nos estamos cargando la red de esa forma, ¿no? Yo pienso que al final llega un punto que estamos tan hastiados de ver tantas cosas. De todas formas, yo creo que esto es como todo, ¿no? Llega y de repente como una ola. Me acabo de recordar la canción de Rocío Jurado, como una ola, ¿no? Llega esta malabunta y esta historia, pero ya volverá poquito a poco. Yo pienso que sí. Que al final, cuando el contenido no sirve, se muere y desaparece. Yo tenía un profesor que me decía eso, ¿no? Dice, el tiempo todo lo cubre y es verdad que los libros, dice, todo el mundo quiere su librito. Dice, pero habrá mucha gente que se quedará sin el libro y nadie se acordará de ellos. Y es verdad, ¿no? La obra es lo que queda. Rubén, ¿por qué es tan importante el color azul para ti? La primera vez que me dicen eso. Tengo yo esa sensación. Qué curioso. Me han dicho siempre el negro. Eso no, eso es cuestión de ver lo que yo he visto de tu obra. Y pues digo, mira, es muy interesante. Hay un color azul aquí que predomina por todos sitios, aparece, a lo mejor vinculado al mar, probablemente. Sí. Hombre, la obsesión en el mar es tremenda. Yo, por ejemplo, en el Hierro, yo siempre digo que yo estuve muchos años en Madrid, estuve en Gran Canaria, estuve en Tenerife, yo soy originario de Las Palmas de Gran Canaria, que todo el mundo va a asociar con el Hierro, pero también es porque mi vinculación con el Hierro es muy fuerte, ¿no? Y es por el tema del mar, ¿no? Yo me quedaba en el Pozo de las Calcosas, y es un sitio espectacular, donde todas las ideas surgían allí, o sea, maravilloso. Y el mar es una cosa que es cambiante, aunque la estés pintando, siempre cambia, igual que las nubes, igual que todo lo que son, incluso hasta la nieve, es curioso. El reflejo del azul y el blanco hace que todo cambie. Entonces, si hay un atardecer en el Teide, salen los violetas en la nieve, en vez de los azules y los blancos. Entonces todo cambia, igual que la espuma del mar, ¿no? Entonces es un color muy, muy importante. Y en Canarias más. Cuando sales de Canarias te llama la atención que falta de azul, porque te vas al norte de España y son unos azules muy apagados, muy azul ultramar, muy grisáceos, ¿no? Y después te vas a la zona sur y es totalmente diferente. El Mediterráneo, por ejemplo, es un azul más verdoso, pero no tiene nada que ver con nuestro azul, es curioso. Entonces, ese tipo de percepciones, pues nunca me lo habían comentado. Me lo habían comentado con el color negro, que dicen que utilizo mucho el color negro y a la gente le sorprende mucho eso. Y es un color que a mí me gusta mucho, porque me parece muy elegante, y que en Canarias es muy importante, porque el color negro los impresionistas lo quitaron de la paleta. Hay gente que no pinta con el color negro, y de hecho muchos alumnos míos me dicen, ¿y tú utilizas el negro? Y yo, sí, porque fue una costumbre francesa que se quitó de la paleta de los pintores. A lo mejor a ti por lo volcánico. Exactamente. En Canarias es imposible no utilizar el negro, me parece un color importantísimo. Quítaselo a Millares con sus arpilleras, ¿no? Arpilleras, ¿no? O quítaselo a Manrique también utiliza muchísima cantidad de negro, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener un poco de orgullo y decir, oye, pues si mi paisaje tiene algo negro, ¿por qué no voy a utilizarlo? Además de tener esa casi obsesión con el mar y con el azul, pero sí me llama la atención de que siempre hay
un elemento que incluyes en tu obra mayoritariamente, o así me lo parece a mí, y es la vida. No pintas paisajes inertes, no. Es más, no solo es que no pintes paisajes inertes, sino que en la mayoría de ellos incluye un ser vivo. Que aparece, que entra, que sale, a veces es humano, a veces no, a veces es una ballena o algo por el estilo. Sí. Pero entiendo que tu percepción es de vitalidad fundamentalmente, ¿no? Hombre, yo soy un pintor simbólico, surrealista, yo no sé cómo definirme a mí mismo, yo me llamo armichista. ¿Cómo? Armichista, bueno, ¿no? está bien. Porque yo creo que porque tengo que ponerme mi propio cliché. Tampoco es necesario ponerse una etiqueta, exactamente, ¿verdad? ¿No? Pero sí es cierto que tienes tus tintes surrealistas, ¿no? Me parece a mí. Exactamente, ¿no? Y después también tengo, pero yo fíjate, es curioso, en mis primeras exposiciones que hice en Las Palmas, cuando me hablaban de la pintura romántica, yo a mí me encantaban estos de la Torre, y me siguen encantando. Sigo siendo que es el pintor olvidado, y yo digo que es uno de los pintores canarios que tendría que estar reivindicado por todos sitios y tendría que reivindicarse muchísimo, porque si hubiese nacido en la península hubiese sido conocido internacionalmente. De hecho es más conocido en Francia que muchas veces en España, de esto de la Torre, ¿no? Uno de los grandes simbolistas. Y por cierto, la labor que está haciendo ahora el director del Museo Néstor es envidiable, porque está moviéndose muchísimo, está haciendo muchísimas cosas y es una maravilla oírlo hablar. A mí me encanta, ¿no? Y bueno, pues realmente la pintura simbólica parte de eso, ¿no? El hombre y la naturaleza, el tema del romanticismo, el tema de la vitalidad. Y yo soy una persona muy vital, entonces me parece que todo lo que trabajamos con la naturaleza es también una parte que nosotros tenemos que estar interiorizados con ella, con la humanidad, con el tema familiar incluso. Mis cuadros tienen muchos abrazos, muchas caricias, muchos ojos cerrados de reflexión. Y es muy curioso el tema de la mirada. Casi siempre pocos cuadros hago con gente que me esté mirando de frente. Solamente hay una serie que hice pues hace muchos años, de sirenas que miraban de frente, ¿no? Pero esa naturaleza reivindicativa, ¿no? Esa naturaleza que te está diciendo, estoy aquí, ¿no? Te estoy llamando la atención, ¿no? Un poco te has encargado de ponerle rostro a la naturaleza, ¿no? Sí, esa era mi intención. Una piedra, un roque, exactamente, a un mar, no sé, y sobre todo porque la naturaleza te permite siempre contar historias y también reivindicar nuestro paisaje como un tema narrativo maravilloso, ¿no? Pero por lo que estábamos hablando antes, porque realmente como la gente hubo una tendencia de que la figuración, el figurativo, era algo trasnochado y que era otra época, ¿qué pasó? Que a nivel de lenguaje en Canarias, por ejemplo, hay ejemplos maravillosos, como puede ser Miro Mainao, por ejemplo, con las piedras de colores que pintaban los barrancos maravillosos, y que eran abstractos, por alguna forma, eran figurativos y eran impresionistas, o sea, tenían tenía unas mezclas muy curiosas, pero no dejaba de lado nuestro paisaje. Entonces yo creo que es un ejemplo buenísimo de cómo se puede evolucionar, pues como Fierro, por ejemplo, Fierro también, que es maravilloso, un artista maravilloso que tenemos en Canarias, y que también trabaja con la naturaleza, con la figuración. ¿Pero por qué? Porque hay oficio detrás. Entonces el tema de los oficios se ha perdido, entonces en el arte es muy importante reivindicar el oficio, porque si no al final perdemos esa capacidad que decías tú antes, ¿no? De todos como fuegos artificiales, ¿no? Es como un tema efectista y que después realmente no va a ningún lado. Incluso el tema de César Manrique, la obra de César Manrique pictórica, que es menos conocida que su obra arquitectónica, ¿no? Yo muchas veces lo pongo en clase y se queda la gente diciendo, ¿esto de quién es, no? Porque no lo conocen. Entonces muchas veces tiene una obra muy moderna, pero muy coherente con su entorno, con su vida, con su forma de ser. Y yo creo que eso es importante. Y a Canarias le hace falta ese tipo de pintura. Porque hay ejemplos aquí maravillosos de gente que está haciendo cosas muy buenas, pero claro, han quedado un poco arreglados. Pero Conrado Díaz, por ejemplo, una persona que es bastante desconocida, y Conrado Díaz tiene obra maravillosa y está haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, he visto unos murales que está haciendo ahora mismo en Adeje, creo que es, y está haciendo cosas muy... La obra pública también me encanta, ¿no? Otra de las cosas también que... Ahí has hecho tú algunas intervenciones importantes, vamos. Yo creo que... Bueno, y creo que harás más, espero. Hombre, si me dejan, sí. Como dice Sobre la canción... Y si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Exactamente, ¿no? José Alfredo Jiménez, sí, bolero maravilloso. Porque yo siempre cuento que César Manrique abrió la puerta maravillosa de la cultura, el arte en la naturaleza, pero abrió esa puerta, se la llevó cuando murió y otros la han vendido. O sea, eso es triste, muy triste lo que está pasando en Canarias. ¿Cómo que otros la han vendido? Cuéntame. Sí, porque otros han apuntado siempre el carro de César Manrique como un logotipo, pero no lo han creído, no han creído lo que él dijo. O sea, él dijo que el artista también podía trabajar con el territorio y era un buen marco para ver el paisaje. Y poca gente lo ha entendido. Y pocos políticos han arriesgado como arriesgaron con César Manrique, ¿no? También él tocó en muchos despachos y dio muchos golpes sobre la mesa. Exactamente, ¿no? Yo los he dado. Pero no tenía el mismo resultado. No tenía el mismo resultado, ¿no? Yo creo que sí es verdad, era más reivindicativo, no era tan bien quedista, ¿no? Que muchas veces hay autores también institucionales, como digo yo, pero muchas veces también es que el político a veces tiene miedo. Y yo creo que el político con miedo hace que la cultura también merme, ¿no? Y entonces no hay intervenciones en el espacio público pues que podían ser tan interesantes, ¿no? Y además él ha demostrado que el primer Producto Interior Bruto de Lanzarote es César Manrique. Sí, señor. Entonces muchas veces no hemos aprendido nada.
O sea, yo creo que deberíamos aprender más con criterio. Incluso, como estábamos hablando antes, ¿no? Digo, antes del programa, ¿no? Hablando de que se puede testar todo lo que se hace. O sea, se puede hablar con muchísima gente, hacer equipos multidisciplinares. No es llegar de aquí de que se le ocurra a alguien algo y lo ponga en una montaña. No, es tener un poquito de criterio. Pero no que haya tanto vacío en estos años, ¿no? Ha habido un vacío tremendo, ¿no? Yo el otro día estaba viendo la exposición, las esculturas que están en las Ramblas, ¿no? Que fueron del año 73. Y porque de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y no se ha repetido ese proyecto. Y es un proyecto maravilloso. Y porque se hizo en el año 73. Auténticas joyas. Ahí, verdaderas joyas, ¿no? Y el guerrero de Henry. Exactamente. Pasamos por al lado como si aquello fuera cualquier cosa. Sí, que menos mal que está restaurado, porque el pobre menos mal que le dieron una manita de algunos, no se defendió el guerrero. Algunos youtubers, seguramente. Seguramente. Y no hemos aprendido tanto de eso. Es una pena, ¿no? No es una pena porque si eso funcionó y hay gente que está viniendo a verla, es una pena que no haya continuidad, ¿no? Porque ciertamente, y en la línea de lo que apuntabas, Rubén, con el paisaje se puede crear arte. Además, yo creo que es necesario. Es uno de los proyectos que también tiene desde hace muchos años Luis Morera entre manos para La Palma, que tú te has empeñado en el caso tuyo de la Isla del Hierro, que lo llevó a cabo hasta donde pudo César Manrique en Lanzarote. Todas las islas son susceptibles en su entorno crear arte, ¿no? Sí. Hace 2 años hicimos un encuentro con Luz Morera también, justamente en el Hierro, sobre arte y arquitectura, y hablábamos, cada uno contando su ejemplo, ¿no? De cómo podíamos hacerlo, y realmente es maravilloso. Y siempre decía que hay lugares donde la gente pasa de largo y no se para. Y no cabe duda que tú pones un mirador y pones una escultura en el medio del mirador y de repente la gente se para a ver la escultura. O sea, ya de alguna forma estás consiguiendo que el territorio marque puntos estratégicos para que la gente se pare a mirarlo, ¿no? Y ya en sí mismo eso puede ser un atractivo turístico maravilloso. Y un tema de simbología también, porque no dotas a los sitios solamente de un tema del aspecto, sino también les dotas de un tema histórico, de un tema cultural, de un tema de cómo es el sitio, de la idiosincrasia. Podríamos ser famosos en el mundo entero, no solo porque tengamos vamos a decir que buenas playas y buenos hoteles y buen clima, sino, chicos, porque podríamos ser el sitio donde más esculturas hay inmersos dentro del propio paisaje, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? Como un reto, qué sé yo, ¿no? Sí, porque tenemos un buen clima y tenemos una buena idiosincrasia del pueblo. No suelen ser muy destrozones con las esculturas, porque en otros sitios, por ejemplo, se han hecho intervenciones y no se han podido llevar a cabo porque enseguida se rompen y demás. Hombre, vándalos hay en todos sitios, pero realmente reconocemos que en Canarias, yo he hecho, por ejemplo, proyectos en el Hierro, que es una isla muy tranquila en ese sentido, y realmente la han respetado muchísimo. La que se hizo, por ejemplo, con la escultura de la Bajada. La escultura de la Bajada es espectacular por muchas cosas. Primero, por las dimensiones. Segundo, porque yo creo que la Bajada merecía una escultura, pero además con la proeza que supuso. ¿Cuántas lavadoras metiste allí? Más de 12.000 electrodomésticos están metidos. Más de 12.000 y está coches viejos, en el Guinness de los récords no se ha puesto. Por un tema burocrático estamos a ver si lo conseguimos, porque en el mundo las que ha habido no son así, no son tratadas, solamente son esculturas o muy grandes de parques, pero no con electrodomésticos, hay coches también metidos. ¿Cómo se te ocurrió? No esa concretamente, sino que coger trastos viejos, juntarlos, cubrirlos, y que justamente el proceso justo contrario que proponía Miguel Ángel, ¿no? Exactamente. Decía Miguel Ángel, decía, bueno, a mí me dan una piedra, yo le quito lo que sobra y dentro está la obra, ¿no? Sí. En este caso tú no hay nada, juntas unos hierros, vamos a decir así, de una manera muy burda, cubres, pintas, modelas, modelas, pintas. Es que había una cosa técnica muy curiosa. Y al final uno ve aquello y no ve lavadoras ni ve coches viejos, ¿eh? Es una de las cosas que yo siempre reivindicaba de la escultura reciclada, que no se veía el reciclaje, sino que fuera una magia detrás, ¿no? Que se pudiera contar parte del proceso, pero al final quedara una escultura terminada. ¿Qué ocurrió? Que empezó todo con el Neptuno del Pozo de las Carcosas que te estaba comentando, y a través de eso Belén Allende la vio, que es nuestra presidenta del Cabildo, y empezó un poco a moverle, que les gustó mucho el proyecto. A través de eso hicimos también un proyecto más conjunto que se llama Reutilizar, que eran 6 esculturas más en toda la isla, aparte de la Bajada. Y la Bajada era para una rotonda, pero al final no quedó para esa rotonda y empezó a hacerse mucho más grande para el proyecto. Y fue hecha en 5 meses, o sea, esa escultura fue tremenda, con solamente un operario y 5 meses y con parte personal del Cabildo. Pero fue muy bonito porque trabajó muchísima gente, porque toda la comunidad educativa se involucró buscando tapas, porque todos los gorros de los bailarines están hechos con tapas de refresco, porque el sistema que utilicé es de cubrir, porque realmente el problema que pasa con este tipo de esculturas es que no son de armazón, sino utilicé un sistema con arpillera y con fibra y con cemento, entonces permite modelar directamente encima. Y entonces ese sistema lo que hace es que puedas un poco jugar con los elementos que vas encontrando en los huesos, como decía yo, ¿no? De lo que es la escultura. Entonces, claro, también me di cuenta que es que una de las grandes costes de las esculturas son las estructuras internas. Claro. Entonces, todo eso, si lo podemos hacer con reciclaje y lo podemos hacer con otro tipo de productos que encima
es coherente con la propia isla, ¿no? Jugar con el reciclaje y jugar con todo eso a través del arte, pues es muy interesante, ¿no? Desde luego, muy interesante y creo que productivo y enriquecedora de todas, ¿no? Rubén, ¿por qué estás en el Hierro? Pues tú naciste en Las Palmas de Gran Canaria, después tuviste tus aventuras, bueno, pasaste por Tenerife, te fuiste a Madrid, has estado salpicoteando por ahí en algunas que otras ciudades. ¿Y por qué terminaste en el Hierro? Que no digo que esté mal, todo lo contrario. Mi familia bueno, a lo mejor te iba a decir que tus apellidos Benítez Padrón alguna pista me da, ¿no? Sí, alguna pista te da. Pero eso no tiene nada que ver. Yo creo que hay algo más, hay algo emocional. Hay un tema emocional. Más allá de la familia. Sí, ¿no? yo creo que una de las cosas que a mí me molestó de Madrid fue el criar a mis hijas en Madrid. O sea, yo tengo 3 hijas y entonces yo me vi con un sueño en Madrid, pero yo me vi que no era coherente con lo que yo quería que mis hijas sintieran y que vivieran, ¿no? Para empezar, no tenías mar. Exactamente. Para empezar. Pero fíjate tú que yo el mar, que todo el mundo te lo comenta, ¿no? Sí. Yo lo que echaba de menos eran mis papas. Las papas que malas son en la península. Las papas las compraba yo fritas de estas congeladas porque no las soportaba. Bueno, no, en Galicia tenemos buenas En Galicia papas, sí, pero estoy en hablando pero en Madrid, Dios mío, de la vida. Eso no, pero eso y la luz. La luz es tremenda. A las 5 de la tarde se te va el sol. Se te va el sol de invierno, eso es tremendo. Se muere uno de tristeza, ¿no? Mi mujer dice que somos plantas y que necesitamos luz. Y si no nos morimos de tristeza, ¿no? Y eso es una de las cosas que es verdad, ¿no? Y después mis hijas, cómo se criaban. Yo he sido muy feliz en el Hierro. Siempre mi mejor infancia la tuve en el Pozo de las Carcosas y viviendo entre medio de huertos y sintiendo la tierra, porque yo creo que quieres a las islas o quieres a nuestro territorio cuando tienes buenos recuerdos de él. Pero muchas veces yo pensé, me estoy arriesgando a que mis hijas no sepan ni lo que es Canarias. Que cuando lleguen a Canarias hablan peninsular y se van a sentir que no van a saber ni de dónde son, ¿no? Entonces muchas veces eso te da mucho miedo. Y después también un tema de que yo estaba en la península y seguía trabajando para Canarias. Entonces era un tema muy curioso, ¿no? Que no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido. Y después yo también era un tema de que el mercado artístico, cómo funciona, a veces es incoherente con mi forma de ser, ¿no? Yo considero que el arte tiene que estar cerca de la gente, tiene que, lo que estábamos hablando, un arte más público, más sujeto a otro tipo de proyectos, pues que pudieras trabajar pues eso en el audiovisual, en el teatro, multidisciplinares. Y eso en el mundo artístico de galerías no interesa. En el mundo de las galerías lo que le interesa es un producto que puedan venderlo varias veces. Por eso las famosas series estas que te ves de pintores que repiten el mismo motivo una vez y otra vez. Muchas veces porque obligado a las galerías a que si ese producto se vende, te exigen que lo sigas repitiendo. Y después el tema de la excesiva mercadería de que hay con el arte, ¿no? El artista muchas veces es un eslabón ahí en el último de las galerías que había que estar allí para verlo, porque realmente había que dar el salto para poderlo ver, pero en Canarias todavía yo veo que no, que se trabaja de otra forma totalmente diferente, ¿no? Hay una camaradería diferente y hay una forma diferente de trabajar. Sí es verdad que en los últimos años hemos visto mucho bajón, porque nosotros siempre, el arte y la cultura siempre están en crisis, ¿no? Pero nosotros en estos últimos años hemos sido como un poco menos que... A mí me hace mucha gracia esa mofa constante que se habla de las rotondas, ¿no? Digo, qué recurso más curioso, ¿no? Digo, pero yo no hablaría solamente de las rotondas esperpénticas que se han hecho, que me se han hecho esperpentos, ¿no? Pero es que ha habido otros desfalcos muchísimo mayores que las rotondas, ¿no? Entonces muchas veces el arte y la cultura y el teatro y todo ese tipo de cosas, el mismo impuesto que se ha puesto a la cultura, ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces muchas veces se ha pagado hasta el 25% de cada vez que facturamos. O sea, es una locura. Entonces muchas veces ese tipo de cosas ha hecho que todo esto merme. Pero así todo, sigo prefiriendo vivir aquí porque yo pienso que es un sitio maravilloso para vivir, para poder crecer y para poder luchar que esto cambie, porque hay una generación perdida que se nos está yendo y que es la que va a producir un cambio generacional en Canarias. Si no somos conscientes de que los que hemos estado fuera tenemos que venir aquí a contarlo, vamos a perder mucho, porque Canarias, gracias a Dios hemos aprendido muchísimo, pero hubo una época que éramos muy acomplejados, nos parecía que todo lo que venía de fuera, no, es que esto viene de Madrid, esto viene... ¿Algún tolete te queda todavía suelto? Yo siempre he dicho que hay mucho analfabeto en Inglaterra que habla un inglés perfecto. buen idioma, buen ejemplo. Buen ejemplo. Entonces muchas veces yo con mis alumnos se ríen de mí, no, ¿cómo puedes decir? Dios, es que me parece muy bien hablar en inglés, pero me parece más importante el contenido. Y tontos en Inglaterra también hay. Entonces muchas veces nos estamos equivocando. Nos estamos vendiendo a la gente de que estar preparado es saber inglés. Y a mí me gustaría también poder sentir que una persona que sale de una universidad se puede tomar un café conmigo y que habla de una conversación más allá de hablar de fútbol. Sí, y a veces se echa de menos, ¿eh? A veces se echa de menos. Y que esto tampoco sirva de excusa para que todo lo canario valga. No, cuidado, hay que ser profesionales. Da igual que hayas nacido aquí o allá, pero se puede ser profesional, se puede ser de los mejores y de las mejores estando en Canarias y habiéndote hecho en Canarias. Sí. Pero también que seamos exigentes con nosotros y que no nos conformemos con cualquier monigote del 3 al cuarto, en cualquier sentido, ¿no? Y en cualquier disciplina. Es que hemos pecado un poquito de tipismo, ¿no? Quizás. Sí, claro. Y el tipismo nos ha comido un poquito, ¿no? Sí. Yo creo que muchas veces
confundimos ser canarios, como a mí me pasaba, y esto es real, con ilustraciones infantiles me decían, si no le ponía un lagarto, una cachucha y un chaleco, no, para que tenga un toque canario. Un toque canario por es Dios. algo más allá de la papa arrugada, el Exactamente, timple ¿no? y Claro. la viejita, ¿no? Sí, La que viejita está muy guisa. bien, que es maravilloso y es nuestro acervo cultural, pero yo creo que también la Canarias es la sofisticación, la tecnología, lo que estás haciendo ahora. Yo creo que de alguna forma una gran parte de la Canarias que vamos a ver en el futuro es la que se está haciendo ahora, pero en el sentido de que hemos cambiado ese estereotipo, que era necesario, porque es verdad que nosotros somos de una generación donde como decía aquella canción de Taller Canario maravillosa, que en el colegio no me hablaran de ti, ¿no? Que era una canción basada en una poesía de Francisco Tarajano que habla de los barrancos, que nos habla de los barrancos, que nos habla de nuestra cultura. Y yo, por ejemplo, sí lo he sentido. Yo, por ejemplo, cuando hice los cómics del Garoé, he hecho el cómic de La Bajada, eran cómics que sentía que tenía que hacerlos para que la gente un poco, para que los colegios pudieran utilizarlo como material didáctico y que se pudiera hacer. Has hecho, vamos a recapitular, el cómic de La Bajada del Hierro, que por cierto el año 2017 es año de bajada. Has hecho el cómic del Garoé. Del Garoé. Sí. Incluso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, si sí, no me exactamente. equivoco, que está todavía ahí en proyecto. Ese proyecto es tremendo. Realidad, ¿no? Terminado en el 2003 y todavía al día de hoy no he conseguido financiación para poderlo hacer. Está bien, bueno, vas a tu ritmo, por lo que veo. Voy a mi ritmo. No, sobre todo el ritmo político. El ritmo político. Vamos a ver si podemos hacer. Y está hecho y todo, y registrado. Has hecho y todo. Un juego para la bajada, comprender y participar de la bajada de la Virgen del Hierro, estamos hablando, claro. Sí, con el Centro de Discapacitados del Sabinar, del Hierro, para que también un poco porque la manufactura la hicieron ellos, entonces los beneficios son para ellos. O sea, sobre las calles de Valverde. Sí, también hice un juego de cartas también. Un juego de cartas. Un juego de cartas sobre las calles de Valverde. Y un buen día te lanzaste a los cortometrajes, donde también estás metido en este momento. Aparte de animación, por un lado, estás en cortometrajes, ¿no? Sí, pero todos basados, todos en animación. Siempre, o sea, los cortometrajes siempre animación. Yo lo que estábamos hablando antes con el tema tecnológico me permitió, pues hace 2 años, pues a través de una cosa familiar, un fallecimiento de mi padre, pues un poco caí un poco ahí en una incertidumbre que todos supongo que nos habrá pasado en algún momento. Y retomé una de las cosas que más me hace ilusión, gracias a mi mujer, que me empujó, dice, no, pues anímate, empieza a hacerlo y tal. Sí es verdad que al principio la animación es algo muy complejo, porque es más técnico y es mucho más duro, porque hay una parte, el pico de aprendizaje es muy alto al principio, pero después cuando vas cogiendo ese nivel ya te vas como soltando de alguna forma, como cuando aprendemos a conducir, ¿no? Que al principio entramos al coche y estamos todos amargados dentro del coche y después nos relajamos y disfrutamos el paisaje. Pues la animación le pasa un poco eso, ¿no? Yo al principio me costó bastante entender un poco todo el sistema que hay detrás de la animación, pero realmente cuando empecé a relajarme, pues uno de los primeros cortometrajes que hice se llama Codicia, que ya está colgado en internet, por cierto, y se puede ver, está abierto, que está basado en pues, las preposiciones petrolíferas que se hicieron y toda la polémica que hubo, ¿no? Entonces hice una metáfora simbolista sobre aquellos que vienen un poco a marcar el territorio, a estropearnos el territorio y qué poder pueden tener sobre nosotros, ¿no? O sea, que también eres un artista comprometido con la actualidad. Yo pienso que sí, que hay que serlo. Yo creo que cualquier artista tiene que estar también un poco, se refleja un poco en la sociedad que está viviendo. También, sí, claro. Y reflejo de la sociedad que está viviendo, ¿no? Porque a veces, si no, dejamos de ser un poco el espejo de eso, ¿no? Y en todos los pintores que hemos visto en las épocas, pues desde Picasso hasta el Alcura pintaban lo que veían alrededor, ¿no? Y eso es importante. Y el tema del cortometraje me permite una cosa maravillosa, que es conseguir que mucha gente durante 10 minutos esté mirando lo que uno hace. Cosa que a veces en la pintura es muy complicado. La gente ya en las exposiciones las ve que está corriendo, ¿no? Pero consigues que te vean durante 10 minutos lo que tú haces y que tenga algún contenido interesante. Exactamente. Si te pones desnudo y a brincar delante de la cámara, te van a ver también, ¿eh? Exactamente. O se pueden reír. No lo digo por eso. Pero el tema está en que, bueno, pues ya, increíble, pero ya estoy preparando mi tercer cortometraje, que es El extraño caso, que es una vuelta un poco de tuerca, porque el segundo cortometraje que hice fue hecho a lápiz, totalmente a lápiz, con carboncillo, que se presentó en San Rafael en Corto y en Gran Canaria. Y bien, y ahí lo tengo ahora mismo. Ahora he presentado varios festivales de aquí. Ya estoy con el tercer cortometraje, que es mucho más ambicioso, con imagen más real. ¿De qué va? Bueno, lo que se puede contar es que bueno, es una historia pues a principios del siglo pasado y pues un poco pues en la Inglaterra victoriana, y después también hay partes de Gran Canaria, pues esa parte de Gran Canaria es la parte más cuando hubo esa bonanza económica con los ingleses, ¿no? Ese intercambio cultural, y también una historia como de miedo, después un poco reivindicativa con el tema del maltrato también a la mujer. Y tiene varios puntos y muy curiosos. Y también con un tema de un género que me gusta mucho, que es ese tema de, como esta serie B que veíamos antes de misterio, ¿no? Que era muy interesante, de como Agatha Christie un poco. Sí, en ese estilo, ¿no? El título me recuerda justamente. Sí, es que está un poco... El extraño caso. Falta de... Sí, ¿no? exactamente. Exactamente. Exactamente, bueno. ¿no? Rubén Armiche,
artista, creo yo que podemos resumirlo, ¿no? Gracias por haber estado aquí, amigo mío. ¿Dónde se te sigue? ¿Dónde se te consigue? ¿Tienes tu propio Tengo mi blog, sí, Exacto. que me pongan Rubén Armiche en Google y me encuentran un montón de partir de páginas, y aparte Hablemos de Arte se llama mi blog, Ujú. y ahí lo pueden ver, y bueno, pues ahí pueden ver. Incluso se te pueden encargar obras Sí, públicas, ¿no? y que pongan comentarios, que para mí es muy importante, porque a veces los blogs se desinflan porque la gente no comenta, sino consume solamente la información, y a veces somos comunicadores, El feedback, ¿no? el Porque feedback, eso no somos sé si- comunicadores, entonces necesitamos que también comunicar con la gente. De vez en cuando ves, digo alguna palabra, algún anglicismo y parezco Sí. hasta más inteligente. Claro, eso es importante. Rubén Armiche, muchísimas gracias, de verdad, amigo. Gracias a ti. Síguenos regalando tu arte en cualquiera de sus versiones. Muy bien. Y dale recuerdos a Mari, que sé que está cerca siempre de... Sí, gracias a Mari y mis niñas. Y a eso- tus niñas, efectivamente. ¿Cómo se llaman las tres? Pues se llama Mar, Mar, Alma, qué casualidad. Iris. Mar, Alma, Iris. Vaya, lo tenemos todo. nombres cortos pero muy grandes. Y muy artísticos, sí, Sí, señor. sí, sí, sí. Y a ustedes, señores, les dejo con Aires del Hierro, con este tema musical que propone el amigo El Colorado desde Fuerteventura, pero inspirándose en la isla metálica, la isla bonita, la isla más preciosa de cuantas tenemos, por aquello de ser la más pequeña y la que más cercana está a Rubén Armiche, sin olvidarnos, por supuesto, de la pequeñita graciosa a la que también queremos mucho. Bueno, en realidad las queremos a todas. Hasta un siguiente programa.
Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria.